Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Manfred? Buenas noches. Bien, súper bien, gracias. Buenas noches a todos. Espectacular, viejo. Muchísimas gracias Súper. también por acompañarnos hoy a toda Sí, ¿cómo era que se le decía? La teleaudiencia, ¿verdad? Pero no la es tele. teleaudiencia, sí. Nuestra comunidad Sí, en este caso. exactamente. A las personas que nos siguen y estamos súper contentos también, ¿verdad? Pero bueno, más que nada, darle la bienvenida. Esta es nuestra live número 204 de ProInvest, donde repetimos un poco, quizás para las personas que empiezan a seguirnos, que son nuevos. El propósito de estas lives es enseñar cómo invertir en inmuebles que generen alta rentabilidad. Mi nombre es Manfred Hood, yo soy directivo de Proinvest y así también Ariel, mi socio, Ariel Barrios, que ya saludó también. Y en lo que hoy vamos a profundizar un poco es lo que tenés que saber antes de invertir en un departamento de un dormitorio, ¿sí? Eh, no es un tema aislado, sino que también viene siempre esto de consultas, de reuniones que tenemos, etcétera. Y bueno, muchas veces nos preguntan en las lives, inclusive preguntas específicas, no podemos profundizar, entonces luego vamos armando eso y siempre nos gusta y está bueno que nos puedan decir en los comentarios, puedan hacer sus preguntas y muchas veces de esas preguntas surgen también estos contenidos, ¿verdad? Y bueno, y lo que vamos a profundizar un poco más hoy es algo que vemos muy constantemente en el mercado inmobiliario y que muchas veces marca la diferencia y es muy importante también el resultado que genera sobre la inversión. Y cuando una persona analiza invertir en un departamento, normalmente, y que está bien, ¿verdad? Se enfoca muchísimo en la ubicación o algunas veces en el emprendimiento o algunas veces en el precio. Y no, ninguno de ellos debe ir aislado y todos son muy importantes y también otros temas que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero en el fondo hay otro factor que también tiene un impacto muy fuerte y es el tipo de unidad que uno elige dentro de un mismo emprendimiento, en la zona y también evaluar un poco el contexto más macro, ¿verdad? Y esto también conlleva a que uno tiene que saber entender que dentro de un mismo edificio no todas las unidades se comportan igual. Algunas tienen más demanda, se alquilan más rápido o también importante, uno cuando va a invertir tiene que también entender cómo es su salida, ¿verdad? Y también cómo se comporta a la hora de la venta o la reventa, ¿verdad? Y perdón. Además de analizar dónde invertir, muchos inversionistas también prestan atención a qué tipo de departamento están evaluando o están comprando, ¿verdad? Justamente ahí es donde departamentos de un dormitorio empiezan a destacarse dentro del mercado. Y hoy vamos a analizar por qué ocurre esto, cómo se comportan y qué conviene tener en cuenta antes de invertir. Bien, antes de pasarte la posta, Ariel, quiero comentarle nomás que este es un episodio grabado. Un segundito. Eh, uno, porque Ariel hoy no va a poder estar a la noche. Segundo, Juan no nos puede acompañar porque en público quiero dar las felicitaciones. Ayer nació su bebé, así que está ahí súper metido con su paternidad, estrenando paternidad. Así que felicitaciones, Juan. Y dada esa condición, estamos haciendo esta live grabada y pueden igualmente dejar sus comentarios, pero no los vamos a poder responder en vivo. Esa nomás es la parte que vamos a obviar por esta transmisión. Bien, Ariel, y otra cosa, también pueden sugerir ahí en el chat temas que les gustaría que nosotros profundicemos en algunos lives sin vergüenza, o sea, ningún tema ninguna recomendación es mala,
sino que siempre vamos a evaluar, vamos a ver cuáles son las más relevantes y sobre esos temas vamos a ir también desarrollando en el futuro. Bien, Ariel, ahora sí te Gracias. paso la posta. Excelente, así mismo, Manfred. Y recordarles también que los días martes son los días en que estamos, ¿verdad? No sé si recordaste eso, pero los días martes es que tenemos vivos a las 14 horas aquí de Asunción, Paraguay, para que justamente tengamos esa interacción en estos lives que son muchos más técnicos, profundizamos temas más específicos y ahí es donde nos encantaría que justamente, como decía Manfred recién, nos escriban temas que les gustaría profundizar para poder ir también tomando esos temas y profundizándolos esos días. Así que, bueno, genial. Simplemente eso también para reforzar un poco ahí. Bueno, nosotros tenemos que ponernos ya ahora en la figura de un inversionista. Tenemos que imaginarnos que somos ya unos inversionistas y estamos evaluando un montón de oportunidades de inversión y por supuesto que tenemos que empezar ya también entendiendo la cancha, entendiendo cómo se va a ir comportando, cómo se está comportando el mercado inmobiliario. Y si nosotros hacemos eso, si ya empezamos a evaluar, nos vamos a dar cuenta de algo que es muy, muy interesante, que es justamente esto que ya Manfred estaba comentando, que hay ciertos departamentos o ciertas tipologías, independientemente al edificio, digamos, que tienden a funcionar mejor que otras en términos de demanda y de ocupación también. Entonces, dentro de esas tipologías, nosotros nos dimos cuenta que los departamentos de un dormitorio ocupan un lugar muy especial, muy particular, dentro de todo lo que uno pueda encontrar dentro de un edificio. Y vamos a explicar por qué ocurre esto, porque los departamentos de un dormitorio tenemos que entender que son unidades que se adaptan mucho mejor a perfiles eh, que tienen que ver con personas que vienen de afuera, familias recién formadas también. Es decir, tenemos un abanico muy grande de espectro de perfiles a quienes esta unidad puede calzar bien. O sea, no estamos hablando de un departamento que solamente depende de un tipo de inquilino, sino que pueden ser ocupados, como les mencionaba, por varias personas, por ejemplo. Personas que viven solas, que tienen su pareja, ¿verdad? Ejecutivos, nos dimos cuenta también que vienen muchos ejecutivos de repente a la ciudad y vienen con su esposa, con su acompañante, o incluso se pueden utilizar para renta temporal que funciona muy, muy bien. Y eso justamente es lo que hace que estos departamentos, estas tipologías de un dormitorio tengan un movimiento mucho más activo dentro de este mercado en el cual nos movemos. Porque justamente la primera ventaja que nosotros notamos ahí es la ocupación. O sea, cuando uno tiene más perfiles interesados en esa tipología de unidad, lo que suele ocurrir bastante es que el departamento se alquila primero más rápido, ¿ok? Y también elimina eso que todos tememos, que es la tasa de desocupación, es decir, permanece mucho menos tiempo también vacío. Y eso, obviamente que desde el punto de vista de la inversión es fundamental. Nosotros tenemos un enemigo que se llama la tasa de vacancia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que no es solamente el valor del alquiler lo que importa al momento del retorno, sino que también esa continuidad del ingreso a lo largo del tiempo y que tiene que ver con esa ocupación. Nosotros vamos a mostrar un PowerPoint ahí donde aparece justamente una unidad de un dormitorio que se alquiló por 6 meses en un año en uno de los departamentos que tenemos en ProInvest. Vamos a tocar también muchos ejemplos. Y bueno, otro punto importante que tiene muchísimo que ver es con el acceso a la inversión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de un departamento, de un dormitorio, estamos hablando de un ticket también de entrada que es más accesible dentro del emprendimiento. Tenemos que saber que en un emprendimiento pueden haber varias tipologías de 2, de 3 dormitorios. Entonces, estos departamentos, estas tipologías tienen un ticket de entrada más accesible. Entonces, eso también, por supuesto, permite que más personas puedan invertir en estas tipologías. Y al mismo tiempo, por supuesto, eso va a generar
un mercado mucho más dinámico, tanto de alquiler como para una eventual reventa. Y ese tema es clave. Cuando hablamos de una eventual reventa, es importante entender que también esta tipología, al igual que para el alquiler, es muy valorada, muy apreciada, muy buscada. Entonces, tiene una velocidad de salida bastante más acelerada que otras tipologías por el ticket, ¿verdad? Bien, hay un tercer punto aquí también que me gustaría destacar y que muchos inversionistas empiezan a notar cuando analizan este tipo de unidades y que tiene que ver con la estabilidad del retorno en sí. Cuando una unidad tiene una demanda mucho más constante versus otra, por supuesto que también tiende a generar estos ingresos que son mucho más previsibles y me permite a mí también tener una previsibilidad a futuro. Cuando uno completa, por ejemplo, un año ya de alquiler, uno puede fijarse en las plataformas el mismo mes, en años anteriores, qué ocupación tenía, y eso, por supuesto, nos permite también tener más previsibilidad en cuanto a los ingresos que pueda generar esta tipología. Y es por eso que cuando uno observa este comportamiento de mercado, como le decía al principio, analizar un poquitito la cancha, pero desde una óptica ya mucho más estratégica, que es nuestro objetivo justamente con estas lives, de enseñarles un poquitito esa mirada más estratégica, más pensada, es cuando uno también empieza a entender por qué este tipo de unidades, las de un dormitorio, suelen ocupar un lugar muy importante dentro de la cartera de muchos inversionistas que ya son experimentados y que ya entienden cuáles son las tipologías más polivalentes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Entonces, para entender esto que estamos hablando nosotros ahora de una manera mucho, mucho más concreta, en un momento nosotros vamos a mostrarle algunos ejemplos y algunas comparativas también que preparamos para ustedes, que son aquí dentro del mercado, obviamente, de Asunción, que ayudan y estoy seguro que les van a ayudar a ustedes a visualizar cómo se comportan estas unidades en la práctica, ya ahí siendo alquiladas, ¿verdad? Pero antes de esto hay algunas preguntas muy, muy recurrentes de los inversionistas y por sobre todo de las personas que están evaluando este tipo de inversiones y nos preguntaron también cuando nosotros mostrábamos en presentaciones el lanzamiento que tuvimos en First Element. Por ejemplo, nos preguntan, y esto es muy común, ¿verdad? ¿Será que no es mejor invertir en dos unidades, por ejemplo, monoambiente, en vez de un dormitorio? Porque el ticket ahí como que calza, es muy parecido, ¿verdad? Y esta pregunta, por supuesto, siempre nosotros le respondemos, mira, es totalmente válido lo que estás planteando, probablemente yo también lo hubiese hecho así, tipo un 2 por 1, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que hay justamente una lógica detrás, ¿verdad? Por sobre todo cuando estamos ahí a punto de invertir. Porque a primera vista uno puede, por ejemplo, entender, interpretar de que con el mismo capital yo puedo, como le decía, comprar dos unidades, por supuesto, más chicas, ¿verdad? Pero en realidad hay un punto muy importante que es, digamos, una comparativa de dos tipologías de inversión que son distintos, o sea, que tienen también comportamientos diferentes dentro del mercado. Y es ahí donde empezamos un poco a explicar un poquitito más. Por ejemplo, si uno compara los números con el valor de dos monoambientes, que son 5 cocheras, obviamente por la cochera sí, impacta mucho en la inversión, uno puede acceder a un departamento de un dormitorio, pero ya con una cochera incluida. ¿Ok? Si uno lo mira desde el punto de vista de los metros cuadrados, el de un dormitorio prácticamente duplica el tamaño. O sea, estamos hablando más o menos de... Voy a hidratar un poquitito mi garganta también. Uno está hablando de un departamento de 43 metros cuadrados versus uno de 23 metros cuadrados, que sería un monoambiente. Casi el doble, ¿verdad? Un poquitito más nomás. En comparación a un monoambiente, ¿verdad? Y la cochera termina básicamente siendo un plus dentro de esa ecuación. Ahora, Ariel, ¿sabe qué sí, significa? Llevándolo más a a un punto más racional. sí, Es como que
cuando vos ves dos monoambientes que sumados dan el mismo valor que uno de un dormitorio, eh, lo que no tenés en esos dos monoambientes es la cochera. O sea, Claro, por eso hablamos del plus. Es así como que es. la cochera viene de regalo. En cantidad, vamos a hacer más fácil. En cantidad de metros cuadrados es casi lo mismo, no más que uno trae cochera y los otros metros cuadrados no tienen cochera. Y esto es, no, esto es natural, es normal, porque el costo por metro cuadrado de construir un monoambiente es más alto que el costo de construir también un departamento de una habitación. Tiene muchos más elementos por metro cuadrado que otro de una habitación. Es así nomás, ¿verdad? Pero Así es es. para que entiendan nomás por qué, ¿verdad? El por qué existe esta similitud o esta comparación o es fácil de comparar esto, ¿verdad? Tal cual, Manfred. Y bueno, y como hablaste nomás también de superficies, nosotros siempre decimos, ¿verdad? Lo importante realmente no es solamente el tamaño del departamento, sino lo que está detrás, que es el uso y por supuesto la estrategia con la que nosotros evaluamos al momento de invertir, porque el monoambiente sabemos que funciona muy bien para lo que es alquiler, especialmente para el alquiler temporal, porque tiene una alta rotación, ¿verdad? Suele ser muy buscado en plataformas como Airbnb porque básicamente es como una habitación de hotel, pero con un montón de amenidades, ¿verdad? Tiene de hecho una cocina, entonces eso les permite a ciertas personas que ahora está muy en boga, no, yo como tal tipo de comida, entonces me prefiero nomás prepararme yo porque me cuesta mucho conseguir, entonces eso tiene un departamento que se alquila en un edificio, a diferencia de un hotel, también tiene, por ejemplo, un balcón, es decir, una puerta-ventana que da a un balcón, no solamente una ventanita. Entonces es muy buscado en plataformas. Ahora, la diferencia es que el departamento de un dormitorio te da algo diferente, algo totalmente distinto, ¿verdad? Que es mucho mayor flexibilidad. ¿En qué sentido? En que podés apuntar tanto para este alquiler temporal como también para un alquiler tradicional a mediano o largo plazo. O sea, un departamento de un dormitorio que trae ya una cochera tranquilamente puede ser utilizado por una pareja recién casada que tiene un auto, uno de ellos va caminando, porque, y es mi caso, ¿verdad? Yo caminando vengo hasta la oficina, no necesito porque está muy cerca. Entonces, eso permite esta unidad, es decir, personas que te van a alquilar por un año tranquilamente o por más tiempo, ¿verdad? Y eso, a su vez, les va a permitir adaptarse mucho mejor a este mercado y, por supuesto, diversificar también el riesgo dentro de tu cartera de inversión. Está bien invertir en un monoambiente, por supuesto. La ventaja que te da el de un dormitorio es esta flexibilidad y esta diversificación dentro de tu cartera. Siempre recomendamos, ¿verdad? De hecho, que la gente diversifique con estas tipologías. Y bueno, y hay otro punto que es clave aquí, súper importante, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Decimos, bueno, yo quiero un departamento, pero no pensamos en que en algún momento podemos revender. Y eso siempre es importante cuando, por ejemplo, compramos un vehículo, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar en la reventa, porque uno puede comprar un vehículo de alta gama, súper bien, me encanta, siempre quise tener un BM descapotable, decimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la reventa? ¿Cómo se comporta ese vehículo? Tiene mucha depreciación, es muy demandado. Eso también que tenemos que evaluar cuando evaluamos un departamento como inversión. Y este departamento de un dormitorio es muy atractivo para inversionistas también y por supuesto para personas que realmente quieren vivir ahí. Entonces, eso amplía mucho este mercado del que estoy hablando, que tiene que ver ya con compradores cuando quieren comprar, ¿verdad? Compradores o inversionistas que quieren vender. Y por supuesto que suelen también sostener mucho mejor el valor en el tiempo, que es el ejemplo que les di con un vehículo. Lo peor que te puede pasar es que compras un vehículo a un precio y después cuando lo querés vender 2, 3, 5 años después se devaluó demasiado. Estas tipologías mantienen muy bien, de hecho se acaban de dar casos de reventas de unidades terminadas en Fair Living. Nos dimos cuenta que tenían una buena diferencia entre el precio que compró el inversor y terminó vendiendo.
Entonces, en resumen, no estamos hablando de que uno es mejor que el otro, no estamos diciendo que el departamento de un dormitorio es mejor que el monoambiente, sino que estamos hablando de que son estrategias y usos distintos los que nos presentan cada una de estas tipologías. El monoambiente, por un lado, bueno, optimiza la renta en el corto plazo, tiene un ticket más bajo, ¿verdad? Pero el de un dormitorio combina mucho mejor este tema de renta y ahí está la palabra clave, de flexibilidad y una salida más sólida a futuro. ¿Por qué? Porque básicamente cuando una persona viene y te pregunta, bueno, yo quiero comprar tu departamento y te pregunta automáticamente, bueno, ¿y tiene cochera? Sí tiene cochera. Ah, ok. Como que cierra ahí ya más la negociación como para que se pueda también tener esa venta concretada, ¿verdad? Bueno, entonces para entender de una forma mucho más concreta de lo que estamos hablando, aquí me gustaría ver algunos casos reales que nosotros preparamos para ustedes, que tiene que ver con un caso real de plusvalía de un departamento de un dormitorio con cochera en First Living, que fue uno de nuestros emprendimientos también. Fíjense ustedes aquí. Otra cosa, un tip también para tener en cuenta para un inversionista, que tenemos que tener una mirada a mediano y largo plazo. Esto no es cortoplacista. Entonces, fíjense ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver fechas ahí un poco distintas. Estamos hablando de la inversión inicial hecha en el 2021 de un departamento, de un dormitorio. Sí, fue de $75,074 con cochera incluida. Y se terminó vendiendo o revendiendo esta unidad en el 2025. Son 4 años, ¿verdad? De diferencia, menos realmente en términos de meses, a $110,250. Fíjense, estamos hablando de un 46,87% de plusvalía luego de la entrega, es decir, $35,176 de plusvalía. Y esto es un caso real que se dio en First Living, que trajimos justamente aquí para mostrar cómo esto que estamos hablando no es teoría, sino que es lo que nosotros vemos también en la práctica en cada uno de nuestros emprendimientos. Esto no es solamente que se dio en First Living, ¿verdad? Bueno, Manfred, te fuiste un ratito, parece que se cortó tu señal. Sí, no sé cuál es el problema, después voy a indagar, ahora estoy anclado al teléfono, ¿verdad? Perdón. No, tranquilo, tranquilo. Estábamos Voy a ver. mostrando el caso justamente de plusvalía que se dio recientemente en First Living. Bueno, Perfecto. ¿qué tenés para contarnos? Y no sé si, porque obviamente no estuve ahí, ¿verdad? No Ajá. sé si mostramos, si llegaste a mostrar, porque la parte de ocupación, etcétera, de un departamento, de un dormitorio. Sí, yo hablé en ese momento, pero creo que no apareció la presentación. Ok, Pero si no, perfecto, qué suerte que recordaste ahora. ¿Querés ok, comentarnos un poco qué estamos viendo acá, Manfred? sí, perfecto, claro que sí. Bueno, esto es recién nomás sacamos, ¿verdad? ¿Cómo fue el desempeño de un departamento, de un dormitorio a lo largo de un año? Sí, justamente vos habías mencionado que íbamos a mostrar, entonces oportuno también mostrarlo. Es qué tasa de ocupación tuvo a lo largo de un año un departamento, una habitación. Este es el mismo departamento a lo largo de un año, ¿verdad? Correcto. Y esto es desde marzo del año pasado y también inclusive un poquito más, ¿verdad? Porque estamos mostrando también marzo de este año. Ahí Correcto. vemos la tasa, básicamente estos son prints, ¿verdad? De la plataforma. Vemos marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Voy a hacer así más rápido. Después julio, agosto, septiembre, octubre. Vemos un promedio de arriba del 90% siempre. Después noviembre, diciembre. Después vemos acá. Es importante también entender que estos son muy es muy común que hayan estadías un poco prolongadas. En este caso, si no me equivoco, hay una persona que se está quedando 4 meses, ¿verdad? Todo esto es por plataforma. Y si ven ahí, eso genera también un 100% de tasa de ocupación. Y lo importante también es que se entiendan,
de que cuando es por plataforma siempre es más seguro para ambas partes. Entonces, es conveniente para el anfitrión y es conveniente también para el huésped, ¿verdad? Y en resumen, lo que tenemos es una tasa de ocupación de 97,2% durante todo un año. No es que lo hicimos, yo agarré, entré así al azar al primero que vi y este fue el que sacamos el análisis, digamos. Y en promedio pueden haber algunos que tienen una performance diferente. Este justo se destacó nomás, pero la tasa de ocupación promedio nosotros tenemos durante el año de una habitación, de dos habitaciones, es del 93% y un 93,2% creo que suele ser, ¿verdad? Entonces, para mostrar nomás también que la tasa de ocupación es muy interesante en este tipo de unidades. Manfred, me pongo nomás yo en el lugar, ¿verdad? Del propietario. Claro, esto sabemos que es tuyo, pero digo nomás yo, imaginémonos tener, ver esto en nuestros teléfonos cuando invertimos, porque realmente invertir en un departamento, en un dormitorio, no es poca cosa. Estamos hablando de un ticket de inversión de $90,000. Pero qué gusto, ¿verdad? Ver en el teléfono todo, y ahí te voy a hacer una pregunta, ver todos estos meses el ingreso que me está llegando, y la pregunta ahí es, ¿cuánto tiempo le habrás dedicado vos en esos meses? Por ejemplo, ahora en marzo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a este departamento para percibir ahí lo que percibiste en ingresos? Y depende de lo que yo quiera hacer. Si quiero cobrar efectivo, me tengo que ir al banco. Y si no, entro a la aplicación y bajo a mi cuenta bancaria directo. Eso es lo que ¿Cuántos hago. segundos más o menos te lleva eso? Y no sé, un minuto, en el mes un minuto. En el mes, un ¿Verdad? minuto. Por eso está bueno esto Bueno, que hayamos traído, porque ahora por primera vez nomás, así cuando vi toda la fecha y la tasa de ocupación, qué gusto, ¿verdad? Recibir estos ingresos con poco esfuerzo y por sobre todo controlando todo también lo que va pasando ahí en la plataforma. sí, y lo bueno es que cada vez es más utilizada la plataforma y cada vez hay gente que está más acostumbrada. Entonces, Sí, vos lo único que ves, porque yo miro siempre las interacciones, ves los mensajes que se le envía a la entrada y un día antes de salir. En el medio no pasó nada. ah, Sí, o sea, espectaculares, o sea, no te enteras de nada, ¿verdad? O sea, sí me imagino que los guardias tienen mucha interacción con ellos, pues son personas que se quedan mucho tiempo, etcétera, ¿verdad? Inclusive poco tiempo, entonces eh, da gusto, digamos, porque no tenés que hacer nada, ¿verdad? O sea, directamente con una administración tercerizada eficiente, las cosas fluyen, ¿verdad? Entonces, así es. nada, este es un ejemplo, en serio, no fue así adrede, sino que fue uno al azar, digamos, ¿verdad? Sí, Pero bueno, para ir profundizando un poco más, está bien todo esto que mostramos, pero para entender si una inversión realmente tiene sentido, hay que entender y por eso también nosotros recomendamos hacer, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que hacer es comparar, ¿verdad? Comparar cómo está el mercado contra otras opciones, ver cómo se posiciona el producto que estás analizando, porque muchas veces una inversión por sí sola, si vos solamente miras eso, puede parecer interesante, pero cuando le pones en contexto realmente, la lectura cambia de manera radical. Y justamente para eso quiero que veamos un ejemplo concreto. Hoy estamos analizando departamentos de un dormitorio en la zona de Villamorra, una ubicación muy cercana al Shopping Mariscal. Y por un lado tenemos un emprendimiento, ¿verdad? Que vemos a la izquierda, que está a media cuadra básicamente del Shopping Mariscal, un poquito más cerca, digamos, ¿verdad? Que está a $141,000 con cochera y esto es en Pozo, ¿verdad, Ariel? ¿Verdad? sí, sí, señor. Misma situación, misma Exactamente. O sea, característica. mismo enfoque o misma situación, digamos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos también está First Element a una cuadra y media del mismo lugar, del Shopping Mariscal,
con unidades de un dormitorio de alrededor de $90,000 con cochera, ¿sí? Entonces es importante nomás ver, esto es algo que uno tiene que entender, ok, yo estoy viendo y comparando cosas similares, con prestaciones similares, pero ¿qué va a pasar después al final? La rentabilidad de uno va a ser muy diferente a la rentabilidad del otro. Porque cuando un huésped busca y dice, ok, yo voy a pagar, para hacer nomás rápidamente y vamos a decir, quiero tener el mismo retorno sobre inversión. Yo, propietario, quiero tener el mismo retorno sobre inversión en cualquiera de los emprendimientos que estoy invirtiendo. Perfecto. Entonces, si yo estoy hoy cobrando en el de 90,000 $50 por noche, al de 140,000 debería estar alrededor de, a ver, 75 para empatar con el retorno de inversión que estoy teniendo yo como propietario, ¿verdad? En un emprendimiento muy comparable. ¿Ustedes qué creen que va a elegir el huésped? ¿El de 50 o el de 75 para la misma cantidad de personas en una ubicación básicamente muy comparable? Yo como huésped elegiría el de 50, no el de 75, me explico. Entonces hay que saber entender esa, hay que saber tener esa lectura también de mercado. No es solamente que estoy comprando, sino que eso que yo estoy comprando, qué tan apetecible es para aquella persona que va a alquilar o a rentar el día de mañana mi unidad o cualquier unidad en la cual yo estoy invirtiendo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en el fondo de cerca de $50,000 de diferencia y es mucho. Y ya entendieron también del impacto en cuanto a el precio de alquiler o eh, de renta temporal, ¿verdad? Y bueno, hay que saber entender esto porque el precio al que uno está ingresando a una inversión es uno de los factores que más impacta después en el resultado final. O sea, hay que ser muy racional en el momento de elegir algo. Y cuanto mejor es ese punto de entrada, mayor es el margen que tiene esa inversión para generar rentabilidad y así también una mayor valorización. Y no es solo este caso. Cuando uno empieza a mirar otras alternativas dentro de la zona, como por ejemplo otros emprendimientos a cuadras del Shopping Mariscal, también aparecen diferencias interesantes, ¿verdad? Hay unidades, por ejemplo, que están a $22 más por metro cuadrado, ¿sí? Pero no tan bien ubicados. Entonces, para que entiendan nomás que nosotros en First Element tenemos precios súper convenientes siempre en esta etapa de pre-lanzamiento, en la cual la gente tiene que saber interpretar y aprovechar. Entonces, vos, comparando con aquella unidad en First Element, vas a pagar un poco menos por metro cuadrado y además te viene la cochera incluida. Entonces, cuando uno empieza a recorrer el mercado, lo que empieza a ver es un patrón bastante claro. Precios más altos, menor competitividad en el momento de ingresar o de desembolso y en algunos casos incluso menos atributos en cuanto a amenities, ubicación, etcétera, ¿verdad? Ahora, hay algo que vale la pena entender cuando analizamos este tipo de unidades y tiene que ver en cómo se vive y se utiliza este tipo de departamentos en la práctica. El hecho de tener el dormitorio separado del área social de cocina, perdón, y también así en la sala, te da también un nivel de privacidad mucho mayor. Permite, por ejemplo, tranquilamente recibir visitas sin tener que estar ahí compartiendo el mismo lugar donde uno duerme, ¿verdad? Es diferente. Yo vivía en departamento y me acuerdo que cuando recibía visitas, cosas que estaban de sobre, metía en la habitación y chao. Nadie entra a la habitación normalmente, ¿verdad? Y eso cambia mucho también la experiencia de uso, ¿verdad? Y también esto tiene un impacto importante en el tipo de demanda, ¿verdad? Porque lo que busca quien quiere alquilar y las personas que en algún momento se imaginan viviendo ahí, ya sea alguien de Asunción,
del interior o también extranjeros que quieren tener una base en Asunción. Es muy común eso. Pero mucha gente que invierte en los emprendimientos y dice, yo cuando voy a Asunción, yo me quiero quedar ahí, ¿sí? Inclusive tenemos clientes que, qué sé yo, el caso de un chico que sus padres obviamente fueron los que hicieron la inversión. El chico vive allí, estudia en Asunción, porque es del interior de Paraguay, estudia en Asunción, y sus padres vienen frecuentemente a Asunción, entonces se quedan con él en el mismo, en el mismo departamento. Es muy común que suceda eso, ¿verdad? Vos sabés que, Entonces, Manfred, quiero, si sí, me permitía, hay un ratito nomás, así descansar en tu sí, garganta. Ayer justamente estuve yo saliendo de... Cuando nos fuimos juntos, ¿te acuerdas que nos fuimos con el español que vino a visitarnos y nos fuimos ahí sí, al banco? Y bueno, y después salí de First Mariscal y me fui a... Estuve ahí como media hora, más de media hora, en viendo el Mariscal shopping, López, en el shopping Mariscal López, ¿verdad? Y cerca de donde sí, está First Mariscal y First Element, estamos a media cuadra. Y me puse, viste que ayer hubo todo el tema del concierto, el Asunciónico y demás, y me fijé en un horario medio pico, porque me quedé ahí hasta tipo a las 4. Imposible era el tráfico, muchísima gente, porque me fui a visitar también a Juan ayer al hospital y de venía, volví a quedarme por ahí. Y me di cuenta y dije yo, no solamente esa gente, porque en muchos de los vehículos que yo veía pasar, había solamente una persona, o era un muchacho, o era una chica, personas jóvenes, ¿verdad? Que venían a trabajar, obviamente, y se estaban yendo ya de su trabajo a sus ciudades, ¿verdad? A sus casas, digo yo, ¿verdad? Entonces hay que visionar también esto como una enorme oportunidad, porque esta zona estaba súper aglomerada de gente saliendo, circulando, saliendo de la ciudad. Entonces, si nos visualizamos un poquitito de aquí a 5 años o a 3 años, cuando estos emprendimientos estén terminados, toda esa gente va a pagar lo que sea por estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos en el centro de todo y ya no va a estar sufriendo esas horas. Pobre gente, yo me puse en su lugar también de estar ahí una hora en el tráfico y ahí nos damos cuenta que realmente todo lo que estamos mencionando es demasiado fácil de comprobar. Te salís a la avenida Mariscal López San Martín y mirá los autos pasando, los micros también, las paradas de buses llenas, ¿verdad? A veces el bus pobre ya no tiene lugar para subir gente. Y hoy estamos hablando de esta oportunidad enorme, gigante, de tener una unidad que pueda albergar a esta gente que de verdad va a pagar lo que sea ya por estar ahí cerca y no tener que estar chupándose esa una hora de viaje de vuelta. Eso nomás quería yo sumar porque estabas hablando ahí de tipo de gente que viene, que de afuera incluso, pero de adentro mismo, aquí, de gente de las ciudades aledañas de Asunción que van a encantadas quedarse a alquilar estas unidades, ¿verdad? así es. Y, y es cada vez más común. Yo soy en parte esa parte de la pobre gente, Ariel. Gracias por ser. No Empático, más ¿verdad? que, no más que yo por el tema de colegio, bueno, me cambia un poco porque tengo por los opuestos, digamos, la oficina y el colegio y además también todas las actividades deportivas de mis chicos. Nosotros somos madrugadores de fin de semana, así que eh, sé lo que vive toda esa gente y si yo fuese soltero hace rato estaría viviendo más cercana a la oficina, ¿verdad? O sea, ¿quién no Claro, quisiera decir, hoy no voy a usar mi vehículo porque me voy a ir a cenar o tengo una reunión con amigos? No voy caminando, no necesito usar el vehículo, ¿verdad? sí, así Bien. es. Y además de eso hay que sumar también el alquiler temporal, ¿verdad? Tiene unas ventajas súper claras. O sea, un Sí, departamento, un dormitorio, normalmente alberga hasta 3 personas, ¿verdad? Dos en el dormitorio, una en el sofá cama y también inclusive hay gente que de repente viaja con 2 niños. Entonces imagínate, vos estás pagando más o menos, no sé, $50 por noche y están quedando 4 personas. Eso te da más o menos $12 o algo así, $12,50 por persona que nunca vas a conseguir en un hotel, ¿verdad? no, no. Pero siempre y cuando estamos haciendo bien la tarea previa, ¿verdad? El ejemplo que dije recién, si vos no hiciste bien la tarea y fuiste a invertir en un departamento de $140,000, estás ya arriesgando
pero de manera importantísima tu retorno sobre inversión, porque el vecino, por haber invertido bien, o vos que invertiste en el de 90, vas a poder poner a $50 la noche y vas a ser mucho más competitivo por un producto que alberga la misma cantidad de personas a metros de otra unidad. Así que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Y si es que tenés la cochera también para el alquiler temporal, podés apuntar, o sea, también amplías tu espectro y es muy común, especialmente los fines de semana, para gente que viene de los alrededores, Asunción, entre comillas, ¿verdad? Que tenemos toda la frontera a Brasil, tenemos la frontera con Argentina y también muchas personas del interior. Así como mencionaste, ahora mismo tenemos el concierto asunciónico y mucha gente está viniendo con vehículos, ¿verdad? Entonces, cuando tenés todo esto, todos estos puntos, ¿verdad? Ya más entendidos, eh, ya entendés que no es solo una tipología con alta demanda, sino que una unidad pensada para funcionar de manera óptima en distintos contextos. Es muy flexible. Y ahí es donde cuando nosotros hablamos de First Element, ya podés posicionar mentalmente de una manera diferente porque combina una ubicación muy estratégica, ¿verdad? Y un tipo de unidad con alta demanda y un precio competitivo. O sea, creo que se juntan todos los ingredientes para hacer una inversión inteligente, ¿verdad? Y esto se da porque nosotros, como Proinvest, somos, y es nuestro eslogan, somos una empresa de inversionistas para inversionistas, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Porque nosotros tenemos un enfoque muy claro. Para quien invierte, también tiene que ser tiene que generar un rendimiento del capital, ya sea en la renta o en la reventa, desde el día uno. O sea, ya en la compra uno tiene que interpretar eso, ¿verdad? Y no solo eso, sino que no es solamente el dinero, sino que estamos hablando de un bien que nosotros desde el vamos y hacemos con unidades optimizadas, compactas, y esto también te ayuda a que el ticket de entrada sea menor, manteniendo también un producto súper atractivo tanto para renta como para reventa. Y cuando vos estás en la etapa de pre-lanzamiento, prepozo o pozo, el inversionista también accede a un valor inicial que todavía tiene un amplio recorrido de valorización a medida que el emprendimiento inclusive está en construcción. En conjunto, no es solo una buena ubicación o un buen producto, es una estructura que está pensada para potenciar la rentabilidad de cada inversionista desde el primer momento que uno empieza a realizar su inversión. Y cuando uno junta todo esto, lo que vimos antes es la demanda, la ocupación y los casos también de valorización o plusvalía al momento de vender. Pues plusvalía puede ser teórico, pero esto fue real en términos de venta y porque este tipo de oportunidad llama la atención de muchos inversionistas y queremos que más personas también empiecen a ver esto como los expertos, no solamente que lo vean los expertos y los expertos se lleven toda la torta, digamos, sino que también haya más gente mirando esto. Y bueno, vamos ya, perdón, cerrando. Así que Ariel, Bien. te cedo de nuevo el micrófono, ya colapsó mi garganta. Ya, tranquilo, tranquilo. Sí, Bueno, así mismo es como decía y me gustaría que se queden con ese pensamiento final, ¿verdad? No dejar solamente que los expertos y los que ya pasaron por ese recorrido puedan aprovechar esa situación que pues, por sobre todo y es conocido ya a nivel regional del buen momento que está pasando Asunción porque se está desarrollando y ofrece oportunidades inmejorables para lo que es la inversión inmobiliaria. Muchas veces no nos damos cuenta porque estamos aquí viviendo el día a día, pero la gente que viene de afuera nota eso, pero a priori, entonces es muy importante esto. Sepamos aprovechar también y este espacio es propicio para justamente denotar esa situación en la que estamos nosotros hoy.
Y bueno, para, como decía Manfred, ir cerrando un poquitito, vamos a evaluar y resumir lo que dimos. Nos dimos cuenta hoy que al analizar una inversión inmobiliaria no solamente importa el emprendimiento en sí como un elemento separado, descontextualizado de todo, sino que también el tipo de unidad que trae este emprendimiento y que el inversionista decide, opta dentro de este emprendimiento, digo bien, y el por qué, ¿verdad? Y justamente por eso nosotros hoy hicimos esta live, analizamos por qué un departamento de un dormitorio se convirtió ya de hace un tiempo a esta parte en una tipología especialmente interesante y atractiva para muchos inversionistas que ya son expertos, que ya tienen ese histórico y ya pudieron evaluar en el tiempo el rendimiento. ¿Sí? Vimos también cómo se comportan en términos de demanda, esa imagen, recordemos, de la tasa de ocupación mes tras mes que nos mostró ahí Manfred y nos explicó hace rato, cómo impacta esa ocupación, por sobre todo en la estabilidad de los ingresos que uno pueda tener, en esa previsibilidad. Y nos dimos cuenta que también por más de que pasó un año a hoy, el rendimiento sigue siendo el mismo, ¿verdad? Analizamos también estos casos concretos de valorización en distintos emprendimientos y que por supuesto eso nos ayuda a entender el potencial que puede tener este tipo de unidades, sobre todo si sabemos cuándo comprar. Siempre decimos, uno realmente gana cuando compra, no tanto cuando vende. Cuando compra, ¿dónde está la oportunidad? Bueno, y todo esto llevado al mercado real, digo bien, y comparándolo, ¿verdad?, con otras opciones dentro de esa misma zona, ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta de cómo ese punto de entrada y el posicionamiento también dentro del mercado puede influir directamente, hasta diría decisivamente en el resultado de una inversión. Entonces, siguiendo un poco esa misma lógica, es que nosotros hoy, no solamente siguiendo esa misma lógica hoy, siguiendo esa misma lógica siempre, ¿verdad? Es que hoy presentamos nosotros First Element, que es un emprendimiento espectacular que se posiciona dentro de ese segmento con unidades pensadas exclusivamente para la renta desde su nacimiento, ¿ok? También pensadas para una valorización y una demanda activa dentro del mercado, con una ubicación que ya muy pocas veces se va a poder ver porque cada vez son más escasos estos terrenos con estas ubicaciones espectaculares como las que estábamos hablando recién y por sobre todo con tipologías optimizadas en donde no hay metros cuadrados desperdiciados, uno paga cada metro cuadrado en pos a un retorno y eso es lo que nosotros logramos con First Element de vuelta. Así que estoy seguro que te va a interesar conocer todos los detalles de este emprendimiento, las unidades disponibles también, o de repente analizar si esa inversión encaja con tu estrategia. Estoy seguro que si te interesa ganar dinero a través de un departamento, por lejos esta es la mejor oportunidad. Así que puedes obtener mucha información ahí en el enlace que te vamos a poner, que vamos a dejar también aquí en el chat, que ya está ahí en pantalla, para que se puedan conectar o contactar, mejor dicho, con alguno de nuestro equipo comercial para que puedan justamente aclarar cualquier duda, entender un poco la inversión, elegir las unidades. Así que muchísimas gracias también a todos por acompañarnos de vuelta hoy, día jueves. Esta, como decía Manfred, una transmisión grabada. Los días martes les recuerdo que tenemos las transmisiones en vivos y son transmisiones mucho más técnicas. Así que esperamos verlo nuevamente ese martes, próximo live. Gracias, Manfred, también por estar acá a pesar de tu garganta. Y le mandamos un saludo ahí a Juan, que estará también disfrutando de los primeros momentos de paternidad, ¿verdad? Excelente, sí. Dale, gracias, Ariel. Bueno, nos vemos en breve. Tengo que Dale, nos juntarme en un vemos rato, así que nos acá. vemos. Chao, 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 chao. gracias.